Pues buenas tardes a todos. Empezamos esta sessió. Bon dia o bona tarda a tothom també. Deixeu-me que farem la presentació en castellà, si no us fa res, perquè tenim alguns assistents de fora de Catalunya. Per tant, si no os importa, farem la presentació en castellà. Como os decía, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que hemos preparado para informaros sobre este registro que estamos haciendo desde Texfor para válgase la redundancia, para registrarnos como asociación empresarial innovadora. Todos los asistentes que estáis hoy aquí con nosotros sois miembros de Texfor, con lo cual no voy a explicar lo que es Texfor. Lo que sí me gustaría dejar claro vosotros lo sabéis mejor que nadie, Texfor es una organización que a lo largo del tiempo en que se fundó ha ido evolucionando. Texfor es, bueno, pues tenemos una parte patronal y de defensa del sector, pero por otro lado, como bien sabéis, llevamos tiempo trabajando en la competitividad de las empresas. Y es justamente esta pata de competitividad de las empresas con la que venimos trabajando desde hace tiempo, intentando desarrollar proyectos que tengan impacto en el sector y que nos hace que actuemos como clúster, ¿no? Como asociación empresarial innovadora. En este caso, hemos decidido registrarnos dentro del Ministerio de Industria, y para ello os quiero presentar en este caso a Irache Aguirre y a Fran Gomo de FI Group, que es una consultora, es la consultora que nos está ayudando a desarrollar todo este trabajo para la obtención de este sello de Asociación Empresarial e Innovadora, y que os van a contar hoy, por un lado, cuál es el proceso para este registro y, por otro lado, cuáles son las ayudas o cuáles son las ventajas que vais a tener como empresa una vez Texfor esté registrada como Asociación Empresarial Innovadora. Deciros, habéis recibido circulares por nuestra parte, así como los formularios de inscripción. Deciros que básicamente nos hubiera gustado que directamente todas las empresas de Texfor hubieran podido entrar dentro de lo que es la AEI sin más, pero sí que es verdad que necesitamos todo un proceso que nos obliga a que las empresas miembros de Texfor nos den su visto bueno y, por lo tanto, rellenen un formulario de adhesión también a la AEI. Esto sencillamente es un formalismo, no es nada más. Por el hecho de ser de Texfor, automáticamente podéis estar dentro de la AEI sin ningún coste adicional. Es sencillamente que es un requisito que nos piden y por eso el hecho de volver a rellenar este formulario. Yo voy a dar paso directamente a Irache y a Fran, que os van a contar con mucho más detalle cuáles son todas estas ventajas que vais a tener como empresas asociadas a Texfor y, a su vez, dentro de la Asociación Empresarial Innovadora. Y al final de la sesión nos podéis hacer las preguntas oportunas si os ha quedado alguna cosa en el tintero. Veréis que tenéis la posibilidad dentro del aplicativo tenéis la posibilidad de hacer preguntas escritas. A partir de ahí nosotros os contestaremos a todo aquello que sea necesario. Así que doy paso a Irache, que os va a contar cómo nos registramos. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Pues sí, si os parece, vamos en materia.
y os explicamos un poco cuál es la razón por la que estamos aquí hoy, ¿no? Y trataremos de desengranar, pues eso, al final, qué es lo que significa ser una asociación empresarial innovadora por definición y cuáles son las ventajas que ello nos aportaría o os aportaría a vosotros a título individual y también a colectivo. Entonces, como podéis ver, aquí están los ponentes. Por parte de Textfor nos ha acompañado Mónica y por parte de FI Group estamos Francisco para la parte de las ayudas de las AIs y yo que soy la encargada de la parte del registro junto con otros compañeros. Entonces, aquí dentro del contenido, que es lo que veremos aquí hoy en este webinar, entramos ya, si os parece, en sustancia y en materia para no perder el tiempo. Haremos una breve introducción que ya lo ha hecho, ya se ha avanzado Mónica sobre qué es Textfor y quiénes somos nosotros, FI Group. Trataremos también bueno, ya entraremos en sustancia a definir qué es una asociación empresarial innovadora, ¿no? O una AI, como se le conoce también coloquialmente, y cuáles son las ventajas que ello aporta. Veremos también que con la presencia de Fran aquí hoy ya lo podemos deducir e inducir si nos da acceso a financiación o no. Por otro lado, también veremos qué es lo que necesita hacer Textfor para llegar a tener esa acreditación como asociación empresarial innovadora de manera clúster y luego vosotros de manera individual, qué es lo que necesitáis hacer y qué es lo que necesitáis cumplimentar para llegar a formar parte también del paraguas de la AI de Textfor. Después, mi compañero Fran nos explicará temas de ayudas, convocatorias de ayudas, contenido, temáticas, proyectos, ¿no? Que tengan relación con esta financiación y posteriormente dejaremos un breve apartado para todas aquellas preguntas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar, que nos las hagáis y trataremos de darles solución de la mejor manera que podamos. Así que si os parece, os hago una muy breve introducción sobre quiénes somos, porque además desde un primer momento que nos juntamos con las compañeras de Textfor y empezamos a mirar este encaje de la Asociación Empresarial Innovadora, siempre tuvimos claro que esto al final es por y para vosotros, ¿no? Es una manera al final para que os lleguen por otras fuentes y por otras vías fuentes de financiación pública, ¿no? Pero sí también maneras de generar colaboración y fuentes de trabajo. Entonces, nosotros somos casi un actor secundario aquí. Pero bueno, para que nos contextualicéis, FI Group lleva más de 20 años trabajando con la gestión de la financiación. Trabajamos sobre todo a modo estándar porque estamos creciendo mucho y cada vez estamos abriendo más servicios, pero gestionamos ayudas a la financiación a las empresas. Por otro lado, tenemos otro gran bloque que son las deducciones fiscales y luego tenemos un tercer bloque que son las bonificaciones, ¿no? Pero bueno, así a grandes rasgos y números, a día de hoy estamos en más de 14 países, con más de 40 oficinas a lo largo del mundo. Somos ya más de 1.600 trabajadores y 700 de ellos estamos localizados en el panorama nacional. Así que, sin más dilación, vamos con la sustancia, vamos con lo que nos ha traído aquí hoy. ¿Qué son las agrupaciones empresariales innovadoras? ¿Qué es una AI y qué objetivos tiene? Entonces, una AI también se puede definir de otra manera como un clúster innovador, ¿no? Una AI no deja de ser un sello del ministerio, una acreditación del ministerio. Al fin y al cabo es una entidad, es un organismo, como lo es Textfor, sin ánimo de lucro, pero que está caracterizado porque permite hacer una combinación entre empresas, centros de conocimiento y centros tecnológicos y hacer una combinación entre ellos y una conexión entre ellos que estén en un mismo espacio geográfico o que se dediquen a un mismo sector, ¿no? Entonces, una AI o un clúster innovador lo que hace es el núcleo alrededor de este círculo virtuoso que vemos aquí en la parte de la derecha y lo que hacen es establece conexiones, permite que estas tres
stakeholders que podemos tener a lo largo de un sector se vinculen y se relacionen entre ellos. Entonces es como quien establece estas conexiones entre ellos, que pueden ser colaboraciones estrechas para poder adquirir más conocimiento o poder transmitir conocimiento o poder sentarnos para innovar o poder sentarnos para generar negocio, ¿no? Puede haber distintas razones detrás. Pero por lo general, ¿cuál es el objetivo de una AI? ¿Una AI qué objetivo tiene? Pues para empezar, facilitar estas prácticas innovadoras entre los 3 stakeholders que vemos ahí, ¿no? Facilitar que entre ellas se relacionen. Por otro lado, mejorar la competitividad de las empresas españolas. Una de las misiones, además de Texfor, mejorar esta competitividad en la cadena de valor de las empresas del sector textil. Entonces, como ente y núcleo central, se encarga de, gracias a estas conexiones que tengan diferentes objetivos y diferentes funciones, pues mejorar la competitividad de las empresas del sector textil. Y por último, mejorar conseguir que las empresas tengan una proyección y una visibilidad internacional que a modo individual sería más difícil conseguirlo, sobre todo desde esta perspectiva de las pymes, ¿no? Entonces, una vez definida la AI, un clúster innovador, y una vez vistos cuáles son sus objetivos, vamos a ver cuáles son las ventajas que nos aportaría una AI. Ventajas, la verdad que hay muchas. Entonces, lo que sí que es verdad que podríamos hacer un largo listado de las ventajas, porque si no son directas, hay otras ventajas indirectas que también nos inciden. Pero aquí en este punto hemos identificado los 6 bloques principales de ventajas y beneficios que nos aportarían. Entonces, en primer lugar, como ya hemos venido avanzando, ¿no? Esta AI es un motor de activación y vinculación de los stakeholders que están recogidos en un mismo sector, ¿no? Lo que hace es vincula y activa estas conexiones y estas relaciones entre empresas, centros de conocimiento y centros tecnológicos. Lo que hace es este núcleo en medio que hace que las relaciones entre las otras funcionen. Por otro lado, relacionada también con lo anterior, permite relaciones transversales. Quiere decir que una empresa pueda relacionarse también con organismos tanto públicos como privados. Como al final los centros de conocimiento y centros tecnológicos estarían ahí dentro, pero permite esta relación entre ambas entes de manera transversal. Por otro lado, y relacionado también con lo anterior, permite y facilita un intercambio de conocimiento, un intercambio innovador, una transmisión de conocimiento, fruto de este vínculo y estas relaciones y conexiones que se generan entre los diferentes stakeholders, porque la AI nos facilita conectarnos, relacionarnos y vincularnos con el resto de los actores, pues nos permite y nos facilita ese intercambio, que puede ser, como hemos dicho antes, desde diferentes puntos de vista, bien para generar negocio, bien para facilitar el conocimiento para distintas partes. Por otro lado, y muy importante aquí, y por eso nos acompaña Fran, nos permite y nos concede, nos permite llegar a financiación de proyectos, no de manera individual, pero sí dentro de este paraguas de la AI. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la AI irán surgiendo proyectos, yo puedo ser individualmente también elegible para las ayudas, pero siempre serían ayudas dirigidas a estas convocatorias a las AI. Aparte de las convocatorias de ayudas que hay, nacionales, internacionales y regionales, pues también hay una bolsa de ayudas, un presupuesto de ayudas dirigidas para las AI y sus participantes miembros. Entonces, nos permite, una de las ventajas es que nos permite conseguir fondos públicos. Por otro lado, ¿qué es una AI? Al final, una AI, al ser el núcleo entre todas las stakeholders del mercado, ¿qué es lo que ve? Ve cuáles son las tendencias del mercado. Conoce el mercado y es, de hecho, Texfor lo es una referente dentro del mercado del sector textil y entonces conoce cuáles son las tendencias y eso nos puede permitir a título individual que nos vislumbre cuáles van a ser las innovaciones que se van a llevar a cabo dentro de este sector y entonces nos puede permitir pues dirigir qué es lo que se va a llevar o cuáles van a ser las tendencias futuras dentro del sector.
Y por otro lado, nos va a permitir también mejorar la competitividad. Estas relaciones, interrelaciones que vamos a realizar con diferentes actores, tanto empresas como organismos públicos privados, pues nos va a permitir mejorar la competitividad de manera individual y también de manera grupal, ¿vale? Y tanto así mejorando nuestro carácter empresarial como el sector, nuestra fortaleza como el sector, mejorando la competitividad nacional para ser más fuertes de manera internacional, sobre todo llevándolo a cabo de manera grupal. Entonces, vistos cuáles son las ventajas las ventajas de ser miembro de la EI, veremos ahora cuáles son las relaciones que vamos a tener dentro del paraguas de la EI, si dentro del paraguas de la EI, cuáles son las relaciones o los apoyos públicos que obtendremos. Por un lado, uno de los apoyos públicos que obtenemos por estar acreditados como EI son ayudas al kick-off de la EI que estamos creando, ¿no? Son ayudas dirigidas a subvenciones a fondo perdido, dirigidas a las estructuras organizativas y a los mecanismos de esta EI que se vaya a generar. Y esto lo que nos puede permitir, o sea, lo que quiere o lo que pretende realizar es tener una EI mucho más robusta que permita y que sea un centro para ayudar a las empresas, ¿no?, de manera más robusta, con una estructura organizativa mucho mejor y con unos mecanismos mucho mejores. Otra de los apoyos públicos que vamos a recibir pues, dentro del paradigma EI son, también se subvencionarán estudios de viabilidad técnica, tanto de carácter de manera individual como de manera colectiva, ¿no?, de manera consorciada. Entonces, ¿qué es un estudio de viabilidad técnica? Pues yo, por ejemplo, no tiene por qué ser en Europa, pero, por ejemplo, si quiero ver si un proyecto es viable o no, pues hay ayudas dirigidas a este tipo de subvenciones que nos permitan, o sea, hay subvenciones dirigidas a este tipo de estudios que nos permitan que la innovación que queremos realizar es viable y tiene sentido que la llevemos a cabo. Por otro lado, otro de los apoyos públicos que vamos a recibir, el tercer apoyo público que podemos llegar a recibir, son proyectos de tecnologías digitales. Estos sí son proyectos de carácter consorciado y nada, nos permite interconectarnos con otras empresas del sector, consorciarnos, agruparnos y llevar a cabo proyectos de tecnologías digitales, otra vez de carácter con subvención a fondo perdido. Y por último, todas estas herramientas le permiten, y de hecho dentro de los apoyos públicos que vamos a encontrar también, están previstas una serie de subvenciones a fondo perdido para AIs que se quieran relacionar con otras AIs. Entonces también es una herramienta de cooperación, no solo dentro del paradigma y dentro del círculo virtuoso que hemos visto antes entre los diferentes stakeholders, sino también con otras AIs de otros sectores. Por ejemplo, si quiero llevar a cabo un proyecto consorciado a nivel AI de la digitalización del hilado de las fibras y yo para ello necesito a un socio industrial, pues está previsto también esta interconexión entre distintos sectores. Entonces, visto esto, ahora vamos a ver, ya hemos visto un poco cuál es la definición de la AI, qué objetivos tiene, cuáles son las ventajas que nos aporta y por otro lado también hemos visto cuáles son los apoyos públicos que vamos a recibir o que podemos llegar a recibir dentro del paraguas de la AI. Entonces, ahora pasaremos a ver cómo puede Textfor registrarse como AI, conseguir esta acreditación como AI. Pues a priori avanzamos, que sí que es cierto que no es para nada sencillo conseguir esta acreditación o este sello del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como AI. Es decir, no cualquier agrupación o asociación puede llegar a conseguir este sello. De hecho, el Ministerio establece unos requisitos bastante estrictos y bastante difíciles de conseguir, que no cualquiera puede conseguir porque requieren de cierta representatividad y masa crítica a nivel nacional. Es decir, sí, yo, desde el punto de vista del Ministerio, sí, yo te doy la ayuda, pero yo necesito dirigir este tipo, o sea, las ayudas que voy a destinar a las AIs
a un sector que sea potente y que después me vaya a generar un retorno en la sociedad. Entonces, es por eso que establecen estos requisitos bastante altos. Entonces, vamos a ver, hay distintos requisitos de distintas tipologías, pero por así decirlo, aquí hemos identificado, tenéis en pantalla los 3 requisitos más difíciles que una AEI tiene que cumplir para poder conseguir la acreditación y sello como AEI, que son, por un lado, el sector al que se destina, en el que trabaja o en el que ejecuta la AEI, tiene que tener al menos o tiene que suponer un 1% del PIB nacional, eso por un lado. Por otro lado, en segundo lugar, el segundo requisito a cumplir es que dentro del sector en el que estamos dirigiéndonos, ¿no?, el sector textil, la AEI Texfor tiene que tener una representatividad, una masa crítica de al menos 30% de la facturación, es decir, cogemos el 30%, o sea, cogemos la facturación total del sector y todos los miembros que vayan a participar dentro de la AEI de Texfor al menos tienen que tener una masa crítica del 30% del sector. Es decir, como podéis ver, son requisitos bastante, no nada fáciles de conseguir y que no cualquier asociación puede conseguir. Son difíciles y requieren una representación a nivel nacional y una fuerza a nivel nacional, ¿no?, una garantía a nivel nacional. Y en tercer lugar, necesitamos que aquellos miembros que se registren dentro del paraguas de la AEI, el 40% de ellos sean de la tipología PYME, sean pequeñas y medianas empresas, pues para asegurarnos y para garantizar también que estas ayudas van dirigidas a esta tipología de empresas, ¿no?, y que las metemos dentro del saco y las introducimos. Entonces, lo dicho, como veis no son criterios nada fáciles, pero sí que os podemos adelantar que a priori, cogidos todos los miembros que Texfor tiene y habiendo hecho estos cálculos, ¿vale?, que luego no implica que los miembros que participen hoy en día en la asociación Texfor también vayan a entrar dentro del paraguas de la AEI. Pero a día de hoy hemos hecho los cálculos a priori con estos efectivos de todas las empresas que formalizáis y que formáis parte de Texfor, y Texfor cumple estos requisitos, ¿vale? Texfor tiene masa crítica suficiente a nivel nacional y podría ser elegible a conseguir este sello por parte del Ministerio del Mincontur. Entonces, continuamos ahora con ver, a ver si me deja avanzar. Vamos a explicar ahora, una vez visto cuáles son los requisitos que tenemos que conseguir desde Texfor, vamos a avanzar a ver qué fases hemos avanzado ahora y en qué punto estamos, ¿no? ¿Qué hemos trabajado hasta ahora desde el primer momento de relación y de conexión entre Texfor y Figroup y en qué punto estamos ahora y qué nos queda por hacer? Entonces, dentro del paradigma del registro de la AEI. Las conversaciones con Texfor comenzaron hacia agosto, septiembre de este año. Empezamos a ver un poco el encaje para poder conseguir esta acreditación, este sello del Ministerio como AEI. Y de manera inmediata nosotros comenzamos con una plataforma de extracción de datos que tenemos a tratar de calcular si a priori con todos los socios que formáis parte de Texfor cumplís con estos requisitos o no. Y vimos que sí, que estos requisitos se cumplían, que Texfor podría ser elegible a conseguir esta acreditación por parte del Ministerio. Y entonces lo que hicimos fue, acudimos al Ministerio, a nuestro contacto del Ministerio, a explicarle sobre vuestro caso y a ver un poco si tenía sentido los datos que habíamos calculado. Entonces, conseguida la prevalidación del Ministerio, por dos motivos prevalidación, porque y por eso hay aquí este gap entre el verde y el amarillo. Porque no tiene por qué ser que todos los miembros de Texfor después vayan a formar parte de la AEI, eso lo primero, sería ideal, pero en la mayoría, en el 99% de los casos, siempre hay gente que al menos la primera vuelta no se atreve a hacerlo y después, además, nosotros los datos que validamos no son esos, o sea, los datos que utilizamos para calcular estos primeros efectivos no fueron los datos
que el Ministerio nos exige que son datos que vosotros le dais. Que ahora mismo, ahora en breve veremos cuáles son estos datos que el Ministerio nos requiere que les aportemos, pero bueno, en efectiva, con estos datos que conseguimos desde esta plataforma de extracción de datos, a priori Textfor consigue cumplir estos requisitos y además el Ministerio nos dio esta prevalidación, ¿vale? Entonces, la garantía de éxito es bastante alta. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Ahora estamos en este punto en el que os estamos animando a vosotros a que cumplimentéis el PDF o entréis dentro del paraguas de la AI de Textfor y posteriormente, en cuanto consigamos cumplir esos requisitos con aquellos miembros que habéis ido, que ya hay miembros que habéis ido entregando los datos necesarios para entrar dentro de la AI de Textfor, cuando consigamos cumplir todos los requisitos, entraremos dentro del registro, nos registraremos como AI, lo presentaremos ante el Ministerio y se nos acreditará como AI. Posteriormente, Fran nos explicará un poco cuáles son las diferentes convocatorias y ventanas de ayudas que hay a nivel nacional, pero sí que es verdad que hay 2 tipos de ventanas cada año. Ya me avanzo a decirlo. Y aquí es importante tener en cuenta unas cosas, 3 cosas. La primera de ellas es que el hecho de que seamos parte de AI, parte de Textfor, perdón, no nos garantiza que seamos parte de la AI de Textfor. Es decir, yo soy miembro de Textfor, pero eso no me hace automáticamente miembro de la AI de Textfor. El Ministerio requiere que seáis vosotros quienes deis un consentimiento explícito mediante rellenando este formulario que os han hecho llegar nuestras compañeras de Textfor. Entonces, requiere que seáis vosotros quienes deis el consentimiento y además requiere de unos datos que ahora veréis a continuación que nosotros, requiere de datos directamente rellenados por vuestra parte, entendiendo así que se está dando consentimiento a formar parte también de la AI. Esto es lo primero. Entonces, si queremos ser parte de la AI y entrar dentro de este paraguas, es obligatorio que rellenemos este formulario y se presente ante el Ministerio este formulario rellenado por vosotros, que es un formulario que, como veréis, no lleva mucho tiempo, se rellena en 10 minutos, después lo veremos también brevemente y es muy sencillo y no requiere de datos muy difíciles de conseguir. Por otro lado, otra cosa que hay que tener en cuenta también es que yo, si no me presento, si no entro dentro del paraguas de la AI, si no soy miembro de la AI, a pesar de ser miembro de Textfor, no podré ser elegible a estas ayudas, a estas convocatorias, diferentes convocatorias de ayudas públicas que se van abriendo. Es decir, si quiero formar parte dentro de esos proyectos, dentro de esos proyectos colectivos que se forman dentro del paraguas de la AI, o tanto colectivos como bien individuales, tengo que estar registrado y tengo que ser miembro de la AI. Entonces, esta es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que si quiero ser elegible y quiero llegar a esa financiación pública, tengo que entrar dentro a ser miembro de la AI. Esto no quiere decir que esta acreditación que nos da el Ministerio dura para 4 años y esto no quiere decir que después, a lo largo de estos 4 años, no se vaya a abrir una nueva ventana del registro, ¿vale? Pero sí que es verdad que hasta que el Ministerio no vuelva a abrir una nueva ventana de registro para que otras empresas o organismos se vayan sumando a la AI, no podré registrarme y no podré llegar a conseguir estas ayudas que ofrecen los organismos públicos. Entonces, esto es muy importante, que hasta que esté registrado no puedo llegar a llegar a las ayudas. Y por último, otra cosa que también es muy importante a tener en cuenta es que el hecho de ser miembro de la AI realmente, no me compromete a nada. Yo puedo entrar a ser miembro de la AI y puedo hacerlo de manera pasiva y decidir, este año no me sale ningún proyecto que tenga sentido, voy a esperar a la convocatoria del año que viene o el año que viene entraré en el consorcio que se vaya a generar. No me obliga a ser un miembro activo. Yo puedo esperar al momento en el que mejor me venga de manera interna entrar en los proyectos innovadores
o puedo hacerlo este año y el año siguiente no y el año siguiente sí, o aquí sí que es verdad que puede ser o bien un miembro activo o un miembro pasivo, cada uno escoge. ¿Y en qué punto estamos ahora? Pues lo que os decía, hemos validado los datos, entonces ahora con aquellos miembros que ya nos están llegando el formulario rellenado, vamos a cada minuto revisando si estamos cumpliendo o no los requisitos, y en el momento que con los miembros que tengamos cumplamos requisitos, pasamos a registrar Textforce como AI y empezaremos con Fran a trabajar las diferentes convocatorias de ayudas públicas que vayan surgiendo. Entonces, Fran, te cedo la palabra. Vale, perfecto. Gracias, Irache. Vale, pues nada, ahora vamos un poco, como ya nos iba introduciendo Irache, vamos un poco a comentar pues qué oportunidades, ¿no?, se nos abren con el registro en la AI, ¿no?, que ya las ha podido comentar un poco, pero vamos a entrar más en detalle de qué es realmente lo que hay detrás de estas ayudas. A ver si puedo pasar. Ahora, vale. A ver, básicamente el objetivo de estas ayudas, ¿vale? Vamos a poner un poco de contexto histórico, ¿no?, de estas ayudas. Al final, estas ayudas históricamente siempre han estado ahí, ¿no? Siempre hemos tenido una convocatoria gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Mincotur, que era para las AEIs y tenía una dotación de 8 millones, ¿vale? Se solía publicar en torno a primavera, marzo, febrero, abril, dependiendo un poco del año. Vale, con todo el despliegue del Next Generation, ¿no?, de los fondos europeos, se decidió hacer una apuesta bastante firme para estas AEIs, para estas agrupaciones empresariales innovadoras, y se enmarca un poco en el plan de recuperación de España en la componente 13, ¿vale? Un poco para entender por dónde va. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final son ayudas muy enfocadas al fortalecimiento de la pyme, ¿vale? Aunque eso no quiere decir que las grandes empresas no puedan participar en estos proyectos. Ahora lo veremos en más detalle. Entonces, porque tengáis un poco la foto general de cuál es el impulso que se le ha dado, ¿vale? Aquí abajo tenéis un gráfico, ¿no?, donde podéis ver qué es lo que se espera para 2023, ¿vale? Pues 2023 al final a nivel de convocatorias habrá 2 ventanas, ¿no?, al igual que en 2022 y en 2021, y tendrán una estructura similar a la que se siguió en 2022, ¿vale? Con una convocatoria en febrero, ¿vale? Que si este 2022 fue de 8 millones, en 2023, en torno, también no andará muy lejos, 8 o 10 millones, y después que sería la clásica, por decirlo de alguna manera, y después, ya englobado en lo que es el plan de recuperación, tenemos una convocatoria de 50 millones, ¿vale? O sea, al final, pensad que hemos pasado de dedicar 8 millones de presupuesto del Mincotur a dedicar en 2022 58, prácticamente 60, y en 2023 lo mismo. O sea, al final son 6 veces más prácticamente de lo que se dedicaba históricamente. Entonces, me gustaría remarcar esto porque creo que es muy importante para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el objetivo de la ayuda al final es nada, pues eso, impulsar el fortalecimiento de estos colectivos empresariales, ¿no?, de las AEIs, y, por supuesto, impulsar el crecimiento y la innovación en las pymes, pero también en las grandes empresas, y pues al final generar ecosistemas de I+D+I en sectores diversos, ¿no? Porque vemos aquí que Textforce está centrada en el sector textil, pero al final vemos que hay AEIs pues de absolutamente todos los sectores. Entonces, bueno, al final pues potenciar un poco la innovación en todos los sectores. Al final, los beneficiarios, pues las agrupaciones empresariales como ente, innovadoras como ente, son beneficiarias, por supuesto, de la ayuda. Importante que la inscripción tanto la inscripción como AEI como la inscripción de la empresa como tal dentro de la asociación tiene que haberse dado con anterioridad a la publicación de la convocatoria, ¿vale? Esto es importante. Y, por supuesto, también, aparte de las AEIs, pues los miembros, ¿no?, que formen parte de esta agrupación.
pues desde pymes, grandes empresas, centros de conocimiento, centros tecnológicos, etc. Vale, un poco ya más a nivel concreto, para que os hagáis una idea, es una subvención a fondo perdido. Tenemos ayudas que pueden ser un préstamo, pueden ser mixtas, en este caso todo a fondo perdido. Concurrencia competitiva, que si ya estáis acostumbrados, pues es básicamente que en base a unos criterios de evaluación que aparecen en las bases reguladoras, pues se evalúa a los proyectos con una puntuación, ¿no? De 0 al 100, y los proyectos al final pues se otorgan en este orden de prelación, ¿no? Conforme a su puntuación, hasta pues, que se agote el presupuesto de la convocatoria. Concurrencia competitiva, es decir, los proyectos más potentes pues, van a tener más probabilidades de ser financiados. Después, tercero, muy importante, ¿vale? De estas ayudas, el cobro es 100% anticipado, sin ningún tipo de aval ni de garantía. Esto, si estáis familiarizados con el mundo de las ayudas, no es normal para nada. O sea, generalmente, siempre que se hace un pago anticipado, se requieren de avales o garantías, y si no, pues se tiene que esperar al momento de la justificación, ¿vale? Que ya sería después de la ejecución del proyecto que se produciría el cobro. En este caso no, recibiríamos, según se resuelva la convocatoria, recibiríamos ese pago sin necesidad de ningún tipo de garantías. Esto no es para nada común. Después, bueno, 3 líneas de financiación que ya entraremos a comentar. Tenemos hasta 3 millones de euros de ayuda por cada proyecto, pero bueno, ya veremos que esto sería para la convocatoria grande, ¿vale? La de 50 millones. Para la pequeña, pues esos límites son menores, pero bueno, no supone ningún impedimento porque al final son proyectos bastante cortitos y bueno, las cuantías máximas de ayuda de la convocatoria pequeña son muy generosas para la temporalidad de los proyectos. Vale, de intensidad de ayuda, porcentaje de presupuesto que me financia. Tenemos hasta el 80% en pymes y 65% en grandes empresas. Dependiendo un poco del tipo de proyecto, vamos a entrar ya más en profundidad de cuál es de cuál es la diferenciación entre tipos de proyecto y tamaño de empresa para ver esas intensidades. Y básicamente, pues como cualquier proyecto de I+D, ¿no? Los gastos financiables van a ser pues gastos de personal técnico, colaboraciones externas, es decir, subcontrataciones, y gastos de viajes y alojamientos, evidentemente, que tengan que ver un poco con el desarrollo del proyecto. Vale. Uy, que me salta una. Vale. Aquí, como comentaba, hay 3 líneas de financiación diferentes y también nos lo comentaba un poco Irache. Pues por aterrizarlo un poco más, en esta convocatoria vamos a tener 3 líneas. La línea 1 va a ser apoyo al funcionamiento de la AEI, que esto al final está enfocado exclusivamente para la propia AEI como ente, es decir, pues si la AEI, como indica en la presentación, es una AEI incipiente, que sería el caso de Textfor, con una antigüedad de un máximo de 4 años, pues yo como AEI podría presentarme y pues proponer algún tipo de proyecto pues a nivel interno, algún tipo de plataforma de dinámica, de difusión, etcétera, para pues potenciar un poco el funcionamiento de la AEI y para mejorar, ¿no? Pues esta es un poco una línea que está destinada a este tipo de actuaciones. Después tenemos la línea 2, que ya sería estudios de viabilidad técnica, que aquí estos estudios de viabilidad técnica es importante que, al final tienen que ser proyectos de I+D+I, ¿vale? Definición de proyecto de I+D+I que se pueda enmarcar en la línea 3, que voy a pasar a explicar a continuación, o en el programa Horizonte Europa, ¿vale? Al final en una ayuda europea. Aquí, que es, pues al final, ¿qué ventajas me puede aportar esto? Pues oye, al final, si hay algún proyecto que al final por el nivel de novedad, que sea una novedad pues muy avanzada, algo muy disruptivo, pues al final para minimizar el riesgo, pues se puede recurrir, ¿no? a esta vía de financiación para reducir de alguna manera el riesgo.
de ejecutarlo, por decirlo así, directamente, ¿no? Y hacer un estudio de viabilidad previo. Después, en la línea 3, tenemos proyectos de tecnologías digitales, ¿vale? Aquí ya sí que tenemos los proyectos de I+D+I como tal, la ejecución de los propios proyectos. Y aquí, ¿qué tipo de proyectos son los que se buscan? Pues proyectos de transformación digital, ¿vale? Al final, esto, entended que se está buscando algo muy sectorizado, ¿vale? Tiene que estar muy alineado con el plan estratégico de la AEI, porque esto al final también es uno de los criterios de puntuación, ¿no? Es para lo que nacen estas ayudas, para estas tecnologías digitales terminar de bajarlas a los sectores en los que aplique la propia AEI. Entonces aquí vamos a encontrar, pues lo dicho, ¿no? Proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación, dependiendo pues un poco de la novedad que suponga el proyecto. Vale, vamos a entrar un poco más en detalle a desgranar los proyectos que pueden ser más las líneas de financiación que son más atractivas para las empresas, ¿vale? Que formen parte de la AEI, que van a ser, por supuesto, los estudios de viabilidad técnica y los proyectos de tecnologías digitales. Al final, estudios de viabilidad técnica, ¿quién van a ser los beneficiarios? Pues la AEI como ente, que siempre va a ser, y pues va a ser una colaboración con las empresas inscritas. También puede ser con más de una AEI, o sea, la propia AEI y otra que se quiera también sumar. Al final, la cantidad máxima percibir de ayuda va a ser 75.000 euros, ¿vale? Porque no van a ser proyectos muy grandes en presupuesto, porque al final van a ser estudios de viabilidad, ¿vale? Entonces, la intensidad va a ser del 50%, independientemente del tipo de empresa y del tipo de proyecto, 50%. Y, pues eso, lo dicho, ¿no? Futuras convocatorias AEI línea 3 u Horizonte Europa. La definición del proyecto tiene que estar hecha de manera que encaje en alguno de esas dos ayudas o líneas de financiación, ¿vale? Y será algo que hay que justificar. No me vale cualquier tipo de proyecto. Aquí los gastos financiables van a ser personal técnico, colaboraciones externas con un máximo del 60% y los gastos de viaje y alojamiento, lo he dicho. Aquí para proyectos de tecnologías digitales, los beneficiarios, al igual que en los estudios de viabilidad, van a ser las AEI, una o más también, en colaboración con las empresas inscritas en las AEI. Importante, o sea, para formar el consorcio no hace falta que todas las empresas sean de esta AEI, de la AEI que se presenta. Puede haber empresas de otras AEIs, ¿vale? Esto también creo que es interesante. Presupuesto máximo, como comentábamos, hasta 3 millones. En la convocatoria grande, la convocatoria pequeña, nos iríamos a un máximo de 500.000. Los tipos de proyectos, pues eso, van a ser proyectos que incorporen conocimientos o tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas de cualquier sector. Su investigación, en el caso de que sea creación de nuevo conocimiento, desarrollo experimental, en caso que sea tecnologías que ya existen, pero que se adapten para dar lugar a una solución que no existe en el mercado, o innovación, que simplemente tiene que suponer una mejora sustancial a nivel de empresa. No hace falta que sea una mejora a nivel de mercado. Es importante que, bueno, os comentaba que los proyectos como máximo son de 10 meses, ¿vale? Es una duración que, bueno, que si lo comparamos con otras ayudas puede parecer corta, pero al final podemos presentar proyectos por fases, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los proyectos se pueden presentar, un solo proyecto se puede presentar, por ejemplo, en 3 fases e irlo presentando a sucesivas convocatorias, hasta un máximo de 3, con lo que yo me podría quedar con una ejecución de 30 meses como máximo, que ya se asemejaría más a lo que puede ser un CDTIP-ID. Entonces ya, pues bueno, pues al final ya vemos algo más similar. Luego los gastos financiables, pues lo he dicho, ¿no? Personal técnico, colaboraciones externas hasta el 60% y gastos de viajes y alojamiento. Vale, os podéis preguntar también, oye, sí, tenemos que hacer un consorcio. Este consorcio, ¿qué características tiene que cumplir? ¿Cómo tiene que ser este consorcio? Bueno,
pues este consorcio tiene que contar como mínimo con la participación de 2 pymes, ¿vale? Es decir, que el consorcio mínimo funcional, por decirlo de alguna manera, sería 2 pymes y la AEI, o sea, sería lo mínimo que se podría presentar. La contribución de grandes empresas como conjunto, no solo como una gran empresa, sino como todas las grandes empresas que participen en el proyecto, el máximo de su contribución tiene que ser del 70%, ¿vale? Aquí lo que decía, sí que es verdad que está muy enfocado para la pyme, pero oye, un 70%, pues oye, no es para nada despreciable, ¿no? La contribución mínima de la AEI, o sea, la AEI al final sí que tiene que meter presupuesto al proyecto, como gastos de personal será en la mayor parte de los casos, como mínimo de un 4% de la totalidad del proyecto, de todas las AEI que participen, es decir, la AEI 1 un 4%, la AEI 2 un 4% y la AEI 3 un 4% en caso de que participen 3. Pero una ventaja que sí que tenemos es que la AEI puede contar con personal de empresas asociadas hasta el mismo número de horas que impute el personal de la AEI al proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, si yo puedo contar con las mismas horas que voy a imputar yo, puedo contar con ese mismo número de horas, pero de personal de las empresas. En la práctica, ¿qué se traduce? Pues que al final las AEIs, la contribución mínima que tienen que asumir por su parte, es decir, de personal de la propia AEI sería de un 2%. ¿Por qué? Porque yo al final puedo contar con, si lo hubiese necesario, si fuese necesario, con empresas, con personal de empresas que estén dentro de la AEI y, por supuesto, del proyecto. Vale, entonces aquí lo que comentábamos un poco, cuáles van a ser esos porcentajes dependiendo del tipo de proyecto, el tamaño de empresa, si difundo o no los resultados, lo vemos en esta tabla, ¿no? Pues al final vemos que de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación va a reducir, o sea, en el orden que he comentado, se va reduciendo la intensidad de ayuda, el porcentaje que me financian, y a medida que baja, o sea, que se reduce el tamaño de empresa, pues sube, ¿no?, esta intensidad. Importante que para los proyectos de innovación, ¿vale?, de innovación en organización y en procesos, las pymes tienen que correr con un mínimo del 30% del presupuesto, ¿vale? Que al final no es difícil porque ya hemos visto lo máximo que tienen que aportar las grandes empresas y la AEI. Entonces, bueno, realmente es bastante sencillo, ¿no?, que las pymes aporten el 30%. Y luego también tenemos la factor, ¿no?, de la difusión de los resultados, ¿vale? En el caso de que haya una amplia difusión de los resultados, en el caso de o sea, de investigación o de desarrollo, es decir, porque al final en innovación no tiene sentido porque al final ya son cosas que a nivel de mercado pues ya existen, o sea, esta difusión pues nos incrementa en todos los casos un 15% la intensidad de ayuda. Entonces, pues bueno, al final es un factor que también se tiene en cuenta. ¿Qué quiere decir esto de amplia difusión de los resultados? Pues al final quiere decir que a la hora de que nosotros estemos construyendo esta memoria, pues explicando de qué va nuestro proyecto, qué tareas vamos a realizar, pues detallemos en qué ferias vamos a participar, ¿no?, en qué ferias se va a exponer un poco los resultados del proyecto, lo que se está haciendo a nivel de empresa o de clúster, pues jornadas, ferias, webinars, todo tipo de artículos, todo tipo de difusión, pues que dé un poco, bueno, pues que dinamice de alguna manera pues esa innovación, ¿no?, esa solución en el sector al que aplique. Vale, pues ahora vuelvo a hacer el testigo a mi compañera Irachi y os comento un poco los pasos a seguir, ¿no? Perfecto, Fran, muchísimas gracias. No me quiero extender mucho más, porque quiero que haya también una ronda de preguntas y que vosotros podáis tener el espacio de preguntar cualquier cuestión o duda que os haya surgiendo en este tiempo. Pero por recapitular,
Hemos visto qué es una AI, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ventajas y sus beneficios. Hemos analizado también el apoyo por parte de los organismos públicos que podemos tener dentro del paraguas de la AI. Por otro lado, Fran nos ha explicado todas estas ayudas y las tipologías que tenemos dentro del paradigma de la AI. Hemos visto qué es lo que necesita hacer Textfor para llegar a registrarse como AI y ahora lo que nos falta es nosotros, como miembros individuales de Textfor, como Irache SL, que es lo que tengo que hacer para llegar a formar parte de esta AI de Textfor. Y como os venía avanzando, es muy sencillo. El Ministerio requiere que haya un consentimiento explícito por parte vuestro, quiere decir que rellenéis este formulario que las compañeras de Textfor os han hecho llegar con unos datos que vemos aquí en pantalla, rellenando estos datos y con ello ya seríais parte de la AI de Textfor. Me gustaría incidir mucho en que ser parte y miembro de la AI de Textfor no tiene ningún riesgo de ningún tipo. Además, tampoco requiere de compromisos. Uno decide si quiere participar en proyectos y si no quiere participar, cuándo lo quiere hacer y cuándo no lo quiere hacer. Y por otro lado, que además del que no incluye, no implica coste, sino que está incluido dentro de la membresía de Textfor. Entonces, visto esto, vamos a dar un poco por encima cuáles son esta documentación o esta información que vamos a solicitaros para poder inscribiros dentro como miembro dentro de la AI de Textfor. Entonces, como vemos ahí, tenemos principalmente, o sea, 3 bloques principales de información que los veremos después, lo tendremos que rellenar un PDF, el PDF que os han hecho llegar las compañeras, que a ver si me deja pasarlo, es este PDF que hay que ir rellenándolo. Pero volvemos a la pantalla de los datos para que veamos los 3 bloques de datos. Por un lado, es un primer bloque bastante generalista de identificación de la entidad solicitante. Yo, Irache SL, voy rellenando razón social, domicilio social, cuál es mi NIF, cuáles son mis datos de contacto y cuál es mi tamaño empresarial. ¿Vale? Posteriormente tenemos un segundo bloque que tiene en cuenta cuáles son los productos o los servicios principales que ofrecemos en nuestra empresa o en nuestro organismo. Entonces, aquí en este punto, es importante que hagamos bloques de productos, no por cada producto lo utilicemos o dividamos los productos por productos, sino que hagamos un bloque de productos. Si yo fabrico calcetines de lana y si fabrico jerseys de lana, me dedico al fabricado de las prendas de lana, ¿no? Entonces, hagamos bloques de productos que ofrezcamos. Y en este punto tendremos que explicar o hacer mención de cuál es el CENAE primario y secundario de la empresa, cuál es la facturación o la cifra de negocios por cada una de estas líneas de producto o servicios que ofrecemos y qué porcentaje se exporta, ¿no? Y por último, tenemos un tercer bloque de datos que nos pide el Ministerio, que es los datos de personal, ¿vale? De todo el personal, de toda la universidad, los 500 que somos, cuántos de ellos se dedican a labores de dirección y administración, cuántos de ellos se dedican a labores de producción de bienes y servicios, cuánto de ellos se dedican a la innovación. Ojo también con la innovación, porque aquí en este punto estamos muy acostumbrados a la innovación con la I mayúscula, la innovación disruptiva, pero hay muchas tareas que son Is más pequeñitas, ¿no? Que son innovaciones que no son tan disruptivas, pero igualmente son innovaciones y las llegamos a invisibilizar. Entonces, aquí también hay que hacer esta tarea de tener en cuenta todas las innovaciones y cuáles son el resto del personal y a qué se dedica, ¿vale? Entonces, como os he avanzado, las compañeras de Textfor os enviaron masivamente este PDF para que lo vayáis rellenando, vais rellenando los datos. Es importante que la cifra de negocios la identifiquéis en miles de euros, tener en cuenta esto. Y nada, ¿cómo estamos procediendo? Pues, ¿qué debo hacer para formar parte? ¿Cómo lo relleno? Pues con las compañeras de Textfor, con Mónica, Pilar y Marta, son ellas las que están gestionando la recolecta de estos formularios.
y después nos lo hacen llegar a nosotros para ir calculando día a día cuáles o cuánto de cerca estamos para cumplir los requisitos. Como os he dicho, el Ministerio utiliza estos datos que rellenáis vosotros para hacer este cálculo de si se cumple de Textforce, si de manera general cumple los criterios de representatividad que hemos visto antes. Además, también los verifica con otros programas de datos que tienen. Y poco más. Una vez se cumplieran los datos, haríamos el registro y tendríamos la acreditación ahí vigente para 4 años. Entonces, con esto doy por cerrada la parte de contenido de la AEI. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Espero que no se os haya hecho muy denso y muy largo. Muchas gracias también, Fran y Mónica, por haberme acompañado. Y si os parece, abrimos esa ronda de preguntas para que nos podáis hacer esas preguntas que os hayan ido surgiendo a lo largo de la sesión y os podamos dar respuesta de la mejor manera que sabemos hacer. Perfecto, vale, muy bien. Pues tenemos una primera pregunta. Jordi nos pregunta que soy una pequeña empresa, me acabo de constituir, ¿cómo debo de rellenar los datos del formulario? Vale, muy bien, muchas gracias, Jordi. Entiendo que entonces te has constituido en este 2022. Perfecto, no tienes ningún problema. De hecho, la AEI no tiene ningún criterio por años o por antigüedad que se puedan inscribir como miembro dentro de la AEI. Entonces, perfectamente podría ser también miembro de la AEI. Lo que sí que es verdad que el Ministerio requiere y hace revisión de esas últimas cuentas presentadas y registradas en el registro mercantil. En tu caso, doy por hecho que no tienes estas cuentas presentadas en el registro mercantil porque dices que os acabáis de constituir. Entonces, lo que sí que os pedimos es, como ya el registro se entiende a fechas que estamos diciembre, que vendrá para el año 2023, que rellenes el formulario con las cuentas provisionales del 2023, o sea, del 2022, del cierre 2022, y nosotros después serán aquellos los que utilizaremos, en caso de que sean estas las que presentáis en el registro mercantil. Muy bien, tenemos más preguntas. Nuria nos pregunta si puedes ser autónomo para llegar para formar parte de la AEI. Los autónomos a priori no pueden, o sea, se requiere que las empresas que tengan una entidad, que aquellas empresas o miembros de la asociación tengan una entidad propia. Entonces, es decir, una entidad jurídica propia. En este sentido, no, los autónomos no pueden formar parte de la AEI. ¿Más preguntas? Abrimos una ronda. Creo que se me ha colado antes una. No. Tenemos la de Jordi, la de Nuria. Vale, hay aquí una que sí que entiendo que va más dirigida para mi parte. Sí. Vale, aquí tenemos los consorcios. ¿Deben disponer de algún acuerdo o contrato interno? ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades? Vale, pues aquí, por supuesto, o sea, en todas las ayudas consorciadas, esta no va a ser menos, necesitamos un acuerdo de consorcio, ¿vale? O sea, que detalle, pues al final no es nada del otro mundo, es al final pues unos básicos, ¿no? No hay ningún tipo de requerimiento en este sentido de que tenga que ser de una manera u otra, simplemente que exista. Después, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades? Pues esto al final, evidentemente, cada entidad va a ser responsable de su presupuesto, de ejecutar su presupuesto, pero sí es verdad que quien va a cobrar el dinero directamente va a ser la AEI, ¿vale? La AEI va a ser la responsable de pues hacer las transferencias que correspondan a las empresas, ¿vale? Entonces, cada empresa es responsable de su presupuesto, de ejecutar su presupuesto, pero es la AEI quien gestiona pues un poco la repartición, ¿no? de estos fondos. Y al final, bueno, a nivel de tareas del proyecto, pues estoy ya a gusto de los
promotores del proyecto que sois vosotros, por supuesto. Después tenemos otra. ¿Tienes otra pregunta, Fran? Vale. Hola, por la parte de proyectos de tecnologías digitales, ¿se pueden elegir los proveedores? Vale, aquí es lo de siempre, ¿no? Nos pasa un poco lo de siempre. Sí podemos elegir los proveedores, pero siempre y cuando pasemos pues esos 15.000 euros, ¿no? de subcontratación, pues tenemos que presentar o bien 3 ofertas o justificar a nivel técnico por qué esta entidad es la que escojo yo porque es la única, ¿vale? Esto al final depende del tipo de tecnología, no es muy sencillo, puede ser más sencillo o menos sencillo. Por supuesto, bueno, nosotros ya estamos muy acostumbrados a saber cuándo sí y cuándo no, pero en todo caso, más a nivel práctico, nosotros siempre lo que decimos es, oye, pues si tú tienes contacto con varios proveedores, pide muchas ofertas y luego pues quédate con las que a ti te interesen y presenta al Ministerio las 2 más caras, que seguro que las habrá. Perfecto, muy bien. Pues damos un minuto a ver si alguien más nos hace alguna pregunta. Vale, aquí tenemos el consorcio está sindicado. Si es así, ¿cómo se limita el riesgo de la sindicación? Vale, no está sindicado, o sea, no está sindicado. Esto lo pregunta Pepe Costa y vale, pues ya estaría. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Espero que os haya aclarado si teníais alguna duda después de toda la información que os hemos ido enviando y esperamos que nos mandéis el formulario, vuestra afiliación a la AEI. En todo caso, estamos abiertos para que nos preguntéis cualquier cosa a partir pues, de ahora. Tanto a nosotros como bueno, pues Irache o Fran están a vuestra disposición, con lo cual bueno, estamos seguros que esto va a ser un éxito y que en un futuro muy próximo vamos a tener la capacidad de presentar proyectos súper interesantes en las nuevas convocatorias de la AEI. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.